¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a Leer Educación Religiosa. Continuando con la historia de cristianismo, para conocer un poquito más, vamos a ver primero un video que quiero que estemos atentos porque vamos a continuar conociendo un poquito más qué pasó con los primeros cristianos, ¿sí? La clase pasada conocimos un poquito más de Esteban. Ahora vamos a ver qué pasó, qué continuó, qué ocurrió con los demás cristianos. ¿Solamente a Esteban le mataron a pedradas o hubieron muchas más víctimas por defender su fe? Observemos por favor el video que viene. Las persecuciones a las que se vieron sometidos por parte de algunos emperadores romanos les forzaron a llevar en el máximo secreto su culto y a no hacer excesivas ostentaciones de su fe. Era algo lógico. El castigo por practicar esta religión era la pena de muerte, y los primeros creyentes eran considerados delincuentes por el resto de la sociedad romana. Incluso los mártires no eran recordados ni considerados como tales y se les enterraba en el más absoluto secreto en catacumbas cuyo emplazamiento solo era conocido por los obispos y algunos fieles cercanos. 10 fueron las persecuciones a las que se vieron sometidos los cristianos a manos de los emperadores romanos durante los 3 primeros siglos de su existencia. Algunos de estos gobernantes se dedicaron con gran empeño a esta tarea, siendo la ordenada por Diocleciano en el año 303 la más sangrienta de todas. El propio emperador acuñaría una moneda en la que, bajo su efigie, podía leerse: Diocleciano, emperador que destruyó el nombre cristiano. No es fácil hacer una estimación sobre el número de cristianos que cayeron bajo la represión romana, pero algunos historiadores cifran en aproximadamente 4.000 los ejecutados en estas 10 persecuciones. Yo diría que el cristianismo se expandió más rápidamente cuando finalizaron las persecuciones, que durante ellas, a pesar de que el crecimiento del cristianismo fue constante durante los 3 primeros siglos, indudablemente su crecimiento fue mucho mayor cuando dejaron de producirse persecuciones, por lo que en este sentido podemos decir que los cristianos se mostraron aliviados de que las persecuciones se detuvieran y pudieran desarrollar su actividad de una manera normal. Pero el hecho es que las persecuciones fueron un momento muy importante para los cristianos, porque sin duda les ayudaron a no olvidar los cimientos de su fe. Les ayudaba a recordar el lugar de donde provenía, la muerte y resurrección de Jesucristo y la incomprensión que él sufrió de sus contemporáneos. Incluso podemos decir que las persecuciones dieron a los cristianos un sentimiento de autenticidad y de perdurabilidad. Si los cristianos debían sufrir por su fe, eso quería decir que su fe era profunda, auténtica, y eso les legitimaba para transmitir su fe a otros como algo bueno para ellos. La cuestión de las persecuciones es importante resaltarlo. No afecta solamente al pasado. El hecho es que en el momento presente de nuestra Iglesia, cientos, miles de personas son asesinadas cada año en el nombre de la religión, y particularmente en el nombre de la religión cristiana. En el momento en el que hablamos, 17 personas mueren cada hora en el nombre de su fe cristiana, por lo que no podemos decir que las persecuciones sean cosa del pasado. De hecho, estamos atravesando un momento dramático en cuanto a persecuciones de los cristianos en el mundo. El período de las persecuciones llegaría a su fin en 311, año en el que se publicó un edicto del emperador Galerio por el que se permitía cierta tolerancia para con el cristianismo, y mediante el cual se reconocía a los cristianos la libertad para practicar su religión y la posibilidad de poder construir lugares de culto. Más tarde, en el año 313, los emperadores Constantino y Licinio promulgaron el llamado Edicto de Milán, por el que se daba ya plena libertad al cristianismo. Desde ese momento, la Iglesia pasaría a considerarse una religio lícita. Muy bien, jóvenes, acabamos de ver el video. Entonces, nuestra clase de hoy vamos a hacer lo siguiente.
vamos a analizar la intervención de Dios en la historia de la iglesia, o sea, la historia de los primeros cristianos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a seguir viendo las persecuciones cristianas. ¿Qué ha pasado con los primeros cristianos? Vamos a coger también en nuestra vida, ¿ya?, esta historia del cristianismo y vamos a valorarlo un poquito más. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Para ello, vamos a ver un resumen de las persecuciones romanas. Los primeros cristianos tuvieron como tormento 10 grandes persecuciones romanas. Por eso, algún gran escrito dice pues, que la iglesia, además de ser una y santa, también es perseguida. En las causas que encontramos en la historia de las persecuciones es, primero, que Roma, acogedora de todas las religiones paganas y tolerantes con el judaísmo, persiguió al cristianismo por su fuerza de expansión y conquista. O sea, tenían miedo que los cristianos se extiendan más, que haya más personas que se conviertan a cristianos y que pues al ser grande, ¿no es cierto?, al final terminen conquistando Roma. Y ese era su temor. Por ello es que los perseguía y los torturaba. La virtud de los cristianos despertó la envidia y sus bienes y la avaricia. Como ellos siempre, una de las características era de apoyarse, de ayudarse, de que si en caso alguien necesite, ¿no es cierto?, ¿qué hacían? Vendían sus bienes para cubrir sus necesidades. Y viendo esto, pues empezó a despertar la avaricia de algunas personas. Y a la vez, pues hacían campañas de calumnias para poder sentenciarlos, ¿no?, a cada cristiano. Las características que encontramos es que fueron unos 10 persecuciones y muy largas, separadas por periodos de relativa tranquilidad. En ellas perecieron millones de cristianos, dirigidas preferentemente contra los jefes de la religión para desorganizar la iglesia, como Esteban, como Santiago, como Pedro y como Pablo. Aplicaban horrorosos tormentos para conseguir la apostasía, que quiere decir que hacían lo posible para que ellos dejen de creer, para que ellos renunciaran o abandonaran sus creencias y así ellos, ¿qué cosa?, juraran lealtad al emperador. La iglesia conservó la memoria de los mártires en las actas de los mártires y es un ejemplo para cada cristiano y es más, era una fortaleza para que los cristianos no dejaran su fe, sino todo lo contrario, los fortalecía. En el siglo I las persecuciones no están sistematizadas y carecen de fundamento jurídico y son recrudecidas por excesos de violencia en los gobernantes. Muy bien, jóvenes. Acabamos de ver el video, ¿no es cierto?, en la cual nos explican estas 10 largas persecuciones. Empieza la primera y terminamos hasta la 10ª, ¿no? Los cuales observamos aquí, quién fue el emperador. Vamos a observar acá quiénes son los mártires y qué es lo que ocurrió. Y con este informe que tenemos acá, ya vamos a hacer nosotros una línea de tiempo. Ya, ahora yo les voy a explicar el reto. Pero antes de pasarme a explicar el reto, ya, les voy a dar un ejemplo. Miren, acá dice la primera, ¿no es cierto? Menciona a Nerón, ya, en el año 64 y 68, ¿no es cierto? Después de Cristo, ¿no? Muy bien, acusan a los cristianos del incendio de Roma, ¿ya? Cuando toda la ciudad se atribuía claramente que fue el cristianismo quien lo incendió. Fueron detenidos los cristianos de Roma y muchos fueron crucificados en el Monte del Vaticano, en la cercanía de Roma. Aquí quienes murieron, San Pedro y San Pablo. Muy bien, les leo esto porque justamente es un ejemplo que les voy a tomar ya para nuestro reto. ¿Sí? Y así van a ir encontrando en cada una de las persecuciones hasta la 10ª. O sea, ¿quién ha sido el emperador? ¿En qué año fue? ¿Quiénes son los mártires? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿De qué le estaban sentenciando? En este caso, en la primera que hemos leído, los mártires son San Pedro y San Pablo, ¿no? Fue el emperador romano Nerón que estuvo a cargo en el año 64 y 68. Y en este caso acusaron a los cristianos del incendio de Roma y muchos fueron crucificados en el Monte del Vaticano. ¿Ven? Muy bien, continuamos. Fin de las persecuciones. Después de la 10ª, ¿no es cierto?, persecución con Galerio, ya, Constantino y Licino, ¿qué pasó?
pusieron fin a las persecuciones y dieron qué cosa, dejaron pues que estos cristianos, ¿no?, puedan construir lugares de culto, puedan manifestar tranquilamente su fe, ¿no? Y esto pues fue más o menos en el año 312. Constantino y Licino firman el Edicto de Milán en el año 313, que otorga la plena libertad de culto y llevó a declarar la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano en el año 380, ya que Constantino se convierte y a esta religión se vuelve cristiano. Este edicto pone fin a las persecuciones, ¿ven? Y todos contentos ya podían manifestar su fe, ¿ven? Muy bien. El reto que vamos a hacer nosotros es el siguiente. Vamos a analizar las persecuciones, ya, vamos a cogerlas a nuestra vida y vamos a reconocer las principales persecuciones que hemos visto. Hace un momento les di un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, ¿se acuerdan que les mencioné a Nerón? Ahí está, ¿verdad? Nerón, años 64 y 68, quiere decir que en esta parte de acá de la flechita vamos a poner aquí el emperador y vamos a poner el año. ¿Qué más? En la parte que está aquí abajito, ¿ven? Con letra azul, vamos a poner que, bueno, en este caso, ¿qué pasó? Acusaron a los cristianos del incendio de Roma y fueron crucificados en el monte del Vaticano. Eso pasó con los cristianos. Y los mártires que tenemos es a Pedro y a Pablo, que murieron en la persecución. ¿Sí, jóvenes? Muy bien, y así vamos a ir hasta la número 10 de todas las persecuciones que hemos visto. Así vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a poder reconocer qué ha pasado con ellos, quiénes son los mártires y qué cosa, de qué la acusaba. ¿Ya, jóvenes? Para conocer un poquito más y acoger a nuestra vida este cristianismo, esta historia y identificarnos más como cristianos. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Quiero decirles muchas gracias por conectarse con nuestra área. Ya, muchas gracias por su tiempo. Ya, y quiero decirles que deja que la fuerza de Dios te acompañe siempre para que el lado oscuro de esta pandemia no te alcance. Sí, jóvenes, déjate coger por nuestro Señor, déjate cubrir con su manto, con su fortaleza, para que no te capture esta pandemia ni a ti ni a tu familia. Sí, jóvenes, muchas gracias, bendiciones. Hasta la siguiente clase.